hablar de las cosas robadas o perdidas, en fin. Vamos a ir desarrollando punto por punto. Ay, que el viento me hace volar todo lo que hay, me está dando todo de paso. En cuanto a los efectos de la posesión, ¿qué podemos decir? Que son consecuencias jurídicas que produce el hecho de la posesión. Entonces, cuando nos pide hablar de los efectos mediatos e inmediatos, primero vamos a tener que darle una pequeña introducción del qué y del por qué, como les había dicho inicialmente, para que se entienda, porque tenemos nuestros grandes doctrinarios, Hierin y Savigny, que son los que van a estar opinando mucho sobre el particular. Por ejemplo, en cuanto a las generalidades de los efectos de la posesión, Savigny explicaba que la posesión no produce, dice, más que dos efectos, que son la posibilidad de protección mediante los interdictos posesorios y dos, la posibilidad de adquisición del dominio por medio de la usucapión. Para él entonces eran dos elementos los que se presentaban básicamente. Sin embargo, Hierin tiene otro criterio, otra interpretación, otra concepción de las cosas. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con ese criterio. Es más, hay otros autores también que consideran que el único efecto de la posesión consiste en la presunción de propiedad que crea a favor del poseedor. Nuestro Código Civil, nuestro Código Civil no dedica a los efectos de la posesión un capítulo especial. Los efectos de la posesión entonces no se encuentran legislados en capítulos especiales, sino que más bien ya van relacionados a instituciones a las cuales la posesión, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso, produce consecuencias jurídicas. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias jurídicas? Y los efectos de la posesión. ¿Y cuáles son? La doctrina admite entonces la clasificación de estos efectos jurídicos dentro de la posesión en mediatos e inmediatos. ¿Y cuando decimos que es mediato? Mediato es cuando son producidas por la posesión en concurso con otras circunstancias. E inmediatos son cuando lo son por la posesión misma, por la sola posesión, sin necesidad de que concurran otras circunstancias. La posesión vale por sí misma. Entonces, vamos a estudiar la posesión, los efectos de la posesión para los fines perseguidos. En este caso, nos pide hablar, por ejemplo, del concepto de diferencia que hay entre cosa robada y perdida, que en su momento ya habíamos inicialmente desarrollado. Habíamos dicho que la cosa robada es la que se efectuaba con violencia, y es uno de los vicios de la posesión de las cosas muebles. Y obviamente entra dentro del plano más bien penal la sanción, porque están tipificados como delitos. En cambio, la cosa perdida es la que puede producirse de manera involuntaria o por extravío de la cosa. De manera tal que en el artículo 2058 hace alusión, si alguien tiene su código y le puede por favor dar lectura, o si no les leo directamente yo, sobre la adquisición de las cosas muebles por su posesión. Y dice que se adquiere la propiedad de cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. La buena fe debe existir al tiempo de la adquisición. Este es en el caso de la percepción, en el caso de la percepción, tiene que ser en cada acto, en la percepción de frutos, en la prescripción, desde el momento en que se inicia. Bueno,
Ahora bien, ¿se pueden o no reivindicar las mismas? Y sí, la reivindicación de las cosas muebles tiene su antecedente en su origen en las fuentes romanas, ya que en los pueblos germánicos, como también en las antiguas costumbres francesas, era permitido al propietario de una cosa robada o perdida intentar su reivindicación de cualquiera se hallase en posesión de ella. Perdón. Doctora, permiso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Sí, usted dijo el artículo 2059, ¿verdad? No, 2058. 58, sí. Si quiere, le tomo la lectura. Te agradezco, sí, cómo no. Dice, de la adquisición de cosas muebles por la posesión. Sí, Se adquiere la propiedad de cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. La buena fe debe existir al tiempo de la adquisición. El adquirente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante o cuando su ignorancia proviene de una culpa grave. Esta disposición no se aplicará a las universalidades ni a los bienes que deben registrarse por exigencia de la ley. correcto. A nosotros en este caso lo que nos interesa entonces es el efecto de la posesión de buena fe de las cosas muebles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas robadas o perdidas. No se puede robar un inmueble. Se va a ocupar en todo caso un inmueble, pero no se puede robar. Entonces, habiendo hecho la diferenciación entre cosas robadas o perdidas y la reivindicación de la misma, entonces dice que la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación si la cosa no hubiese sido robada o perdida. Esa es la disposición del artículo 2412. En cuanto a los efectos de la posesión con relación a la prescripción, a la percepción de fruto y a las acciones posesorias, vamos a desarrollarlo ahora. En cuanto a la prescripción, se encuentra esta en el artículo 1989 del Código Civil. Y tenemos que primero diferenciar que tenemos dos tipos de prescripciones. La prescripción adquisitiva, cuyo ejemplo sería la usucapión. Y también tenemos la prescripción liberatoria, en la cual se libera una obligación. Como no es ámbito de nuestra competencia la parte de las obligaciones, a nosotros en nuestra materia nos interesa solamente entonces la prescripción adquisitiva, más no la liberatoria, independientemente que haya dos tipos de prescripciones. La liberatoria van a dar en obligaciones. Ahora, enfocándonos a esto. El artículo 1889 y siguiente, el 1989 y 1990, habla sobre la usucapión. ¿Por qué? Porque la prescripción es por el transcurso del tiempo. Y la prescripción larga o la ocupación, en este caso la usucapión larga, reúne requisitos. Más adelante vamos a desarrollar con mayor detenimiento estos dos ítems de la prescripción, la usucapión corta y larga, pero no podemos dejar de odiar en este momento. La larga, por ejemplo, el artículo 1989 nos dice de que la ocupación debe ser hecha de manera, dice, pública, pacífica, perdón, inequívoca, con animus domini, con intención de ser el dueño de la cosa, sin necesidad de justo título ni buena fe, la cual se presume, y la ocupación debe ser por un lapso de tiempo de 20 años. Eso es lo que dice el Código Civil actual, porque anteriormente era de 30 años, el de Belezarfiel, por ejemplo, era 30 años, nuestros 20. Bueno,
Y en la usucapión corta, sin embargo, los requisitos son diferentes. ¿Por qué? Por el plazo, el transcurso del tiempo y los requisitos son menos. Para la usucapión corta se requiere, dice, el justo título, la buena fe y la ocupación por 10 años. Y van a decir, ¿y qué es el justo título? Y eso vamos a darlo en su momento, pero el justo título es la forma en que uno puede demostrar que es el poseedor de la cosa. En este caso van a ser recibos de pago de impuestos, de instalaciones, de mejoras que hayan hecho, en fin. Porque siempre tiene que primar la intención de poseer la cosa. Y sobre todo en la larga, que es un requisito fundamental, donde se tienen que arrimar todos los documentos testimoniales como también las instrumentales, de manera que para que esto suceda, el efecto de la prescripción, entonces la que nos interesa a nosotros es la prescripción adquisitiva, y dentro de la adquisitiva entonces tenemos dos categorías de prescripciones, que sería la usucapión corta y larga. Como les digo, ese tiene un capítulo especial. Ahora, así someramente nomás vamos a referirnos a ese punto. En cuanto a la percepción de frutos, acá tenemos 3 artículos. El 1933, el 2054 y 2055, que nos hablan en lo que se refiere a la percepción de los frutos. También vamos a hablar más adelante de lo que son frutos, lo que son productos y demás. Ahora bien, se reconoce la figura de los frutos en 3 categorías, que son los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. Los naturales son los que se producen de forma periódica por la naturaleza misma, sin la intervención del hombre. Entonces, el momento en que uno puede percibir esos frutos desde el momento que yo procedo a cosechar dichos frutos, sin alterar la sustancia. Esa es una característica fundamental de los frutos naturales. Cuando hablamos de los frutos industriales, ahí entra a tallar la figura de la percepción de los frutos, que dice que desde el momento de su adquisición. ¿En qué sentido? Porque los frutos industriales son donde ya interviene la mano del hombre. Sería el caso, por ejemplo, de una explotación de minas o canteras, en el cual la sustancia que se extrae, una vez que se extrajo, ahí yo accedo a la percepción de esos frutos. Pero en este caso cambia la sustancia definitivamente, se altera la sustancia. ¿Por qué? Porque ya no se va a poder. En el caso de los frutos naturales, como son periódicos, la idea es no estropear, de manera que yo coseché este año y el año siguiente pueda volver a cosecharlo. No tengo que alterar la sustancia porque no interviene la mano del hombre más que para la sustracción de los frutos. Sin embargo, cuando es industrial, y sobre todo en el ejemplo dado, en el caso de las minas, de las canteras y demás, no es que eso se va a reproducir. Tanto es así que el famoso Cerro Tacumbo ya no existe, ya fue totalmente devastado. También está el Cerro Coy, que tiene una formación pétrea muy linda, de manera que generalmente se utiliza mucho para los frentes de las casas, como una forma de revestimiento que es muy lindo y costoso también. Eso le costó años crearse, pero para sacar en un flash los muchachos, y bueno, esos son frutos industriales. ¿Por qué? Porque pierden la sustancia una vez que son sustraídas, y a partir de que se separó de la tierra, en este caso de la mina, de las canteras y demás, a partir de que yo recibo ese fruto, en cada acto debe existir la buena fe, obviamente, desde el momento de la percepción de ese fruto, desde el momento que yo recibo. El hecho que esté la mina, que tenga toda esa producción, mientras yo no vaya y haga la explotación correspondiente y cargue en un camión de gran porte y transporte, una vez que yo recibo, ahí estoy percibiendo el fruto industrial. Y cuando hablamos de los frutos civiles, se refiere a los arrendamientos que se pueden hacer
de un edificio, de un local X, o de usufructo de repente, donde yo percibo, cuando a mí me dan, por ejemplo, en concepto de alquiler, me dan el pago y yo recibo el dinero, recién ahí tengo la percepción del fruto civil. Recién ahí va a formar parte de mi bien, de mi patrimonio, el dinero que recepcioné. Esos son figuras que tenemos también el código, el artículo 2054 y 2055 que había yo citado. Vamos a tratar de dar lectura rápidamente. O si alguien quiere hacerlo por mí, no me voy a enojar. Pero ya encontré. Sí, percepción de finanzas. El 2054, de la adquisición de productos y otras partes integrantes de la cosa. Los que sin título, pero de buena fe, poseyesen inmuebles como dueños o por otro derecho real, hagan suyo los frutos naturales e industriales, una vez separados, y los civiles, solo persiguiéndose efectivamente, aunque estos correspondiesen al tiempo de su posesión. ¿Por qué? Porque decía que en la percepción de los frutos, la buena fe debe existir en cada acto de la percepción. Cuando el comienzo de ella existieren explotaciones, también le pertenecen, Cuando al comienzo de ellas existiesen explotaciones, también, yo no puedo leer porque tengo ya la lista corta, le pertenecerán los productos que hubieren sido separados, pero, dice, deberán al propietario y en su caso, dice que los frutos pendientes, lo que no se pudieron sustraer al tiempo del compromiso, de hecho, corresponderán al dueño o al usufructuario, pero será resarcido por el poseedor de buena fe, por los gastos efectuados para producirlos. También deberán reintegrársele los tributos que abonó relativos a la propiedad en la parte y tiempo de preparación y cultivo de esos frutos, porque puede darse de que por circunstancia X tuvo una producción tardía y el locatario, en el caso del usufructuario, que hizo uso de un inmueble ajeno para la producción de sus frutos, el compromiso era de que él se hacía cargo de plantar. Perfecto, pagó, arrendó el terreno a condición de tantos años para que dé productividad al fruto, o si son verduras, se producen en menos tiempo. ¿Y qué pasa? Que hizo supongamos, que o por un hecho de la naturaleza o porque echó un grupo de semillas y a posteriori, un tiempo después, volvió a hacerlo. Terminó el contrato, pero hay todavía frutos que van a producir o van a seguir saliendo. Entonces dice que el propietario, cuando ya terminó el periodo de tiempo por el cual el usufructuario arrendó el inmueble, entonces tiene que resarcirle, tiene que pagarle, si quiere, obviamente, quedarse con los frutos que están produciendo, porque tampoco invirtió por las mejoras que produjo y demás. A eso se refiere. El artículo siguiente, el 2055, dice: si el poseedor fuere de mala fe, porque siempre van a aparecer acá la figura de la buena y mala fe en casi todos los casos, pertenecerán al propietario o al usufructuario en su caso. Todos los frutos y productos existentes o realizados, los que deberán serle restituidos con deducción de los gastos de cultivo y cosecha y de los tributos que correspondieren según se dispone en el artículo anterior, deberán también el valor de las partes constitutivas de que hubiere dispuesto, aunque el precio obtenido por ellas fuere menor. El heredero del poseedor de mala fe hará suyo los frutos y productos percibidos de buena fe. Eso dice el Código Civil, no lo digo yo. Perdón. Eso entonces con relación a la percepción de frutos. En cuanto a las acciones posesorias, están contempladas en el artículo 1940
como también hace alusión el artículo 1943 del Código que son 4, de adquirir, retener, recuperar y obra nueva, y generalmente utilizados en caso de turbación o despojo. Dice cuáles son, por ejemplo, los hechos que dan lugar a las acciones posesorias, y específicamente son estos casos. Los casos de turbación y despojo de la posesión, entonces, dan lugar a las acciones posesorias propiamente dichas. En cuanto a los derechos y obligaciones inherentes a la posesión, tenemos que remitirnos a los artículos del Código Civil en lo que hace a los derechos y a las obligaciones, porque decimos que el derecho real de dominio es absoluto, pero sin embargo sufre ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque el propietario, así como tiene derecho, también tiene obligaciones, y muchas veces se ve constreñido en esos derechos. Así que vamos a dar lectura a los artículos 1937, 1938 y 1939 del Código Civil paraguayo, cuya lectura solicito si es que hay alguien que tenga su código a mano, o si no, me esperan y le doy lectura yo. Le doy lectura, doctora. Son obligaciones inherentes a la posesión las concernientes a las cosas y que no graven a una o más personas determinadas, sino al poseedor de una cosa determinada. Correcto. El siguiente, al 38 y 39, por favor. Artículo 1938. El poseedor de cosas muebles debe exhibirlas ante el juez en la forma establecida por la legislación procesal, cuando la exhibición fuere pedida por quien invoque un derecho sobre la cosa. Los gastos serán a cargo del que la pidiere. Artículo Correcto. 1939. Son derechos inherentes a la posesión de cosas inmuebles las servidumbres activas, y son obligaciones propias de ellas las restricciones y límites del dominio establecidas en este código. Correcto. Muchísimas gracias por tu intervención. Valoro muchísimo, porque cada rato toso. Por eso que siempre yo no salgo mucho en cámara, pues es muy desagradable estar tosiendo todo el tiempo. Bueno, como verán, dentro de las obligaciones que le asisten, como también los derechos que tiene el poseedor inherente a la posesión, el propietario se ve muchas veces constreñido cuando hace alusión a las servidumbres activas. Específicamente, que hizo alusión ahí el artículo del código, ¿en qué caso se daría lo de la servidumbre? La servidumbre es una unidad que vamos a desarrollar en su momento, en su totalidad, porque está la servidumbre activa, pasiva, continua, discontinua, de tránsito, de acueducto, etcétera, etcétera. Muchísimo, una variedad interesante. En este caso en particular, de servidumbre activa, que es una obligación. Yo, propietario, no me puedo negar. La servidumbre activa sería en el caso de la servidumbre de tránsito o de paso. Yo, propietario, no puedo negarme a que, por ejemplo, un terreno colindante al mío se encuentre enclavado. ¿Qué quiere decir? Enclaustrado, no tiene forma de acceso a la vía pública. Y no es porque al vecino se le antoje que va a venir y me va a decir, ¿sabes qué? Necesito, no. Va a tener que solicitar una servidumbre de paso. Eso se tiene que inscribir y se le tiene que indemnizar al propietario del terreno que cede una parte de su terreno para acceso a la vía pública. Perfecto. Es una situación incómoda porque no se puede negar. Y el problema está que tampoco el que está enclaustrado tiene la culpa de que cuando se hicieron las mensuras, las mediciones y demás, el terreno mío
terminó acá el terreno del otro, terminó acá el terreno del otro acá, y ese quedó en medio, así, en un espacio donde no puede salir por acá, no puede salir por acá, mucho menos por atrás. La única opción que le queda, porque justo en mi terreno es que el que tiene acceso directo sobre la vía pública, entonces por ley me van a exigir que yo ceda previa indemnización, obviamente. O sea, me tienen que resarcir por ese daño, por esa utilización. Pero puede ser, dice, permanente o temporal. Por eso que les digo que hay una variación en esta figura, porque puede ser que nunca pueda ese terreno dejar de estar enclaustrado. Entonces va a tener que ser una servidumbre, puede ser casi perpetua, de manera que hasta que fletemos y formemos parte del equipo Recoleta, entonces va a tener que seguir dando ese espacio. Pero no es que le va a indemnizar toda la vida, sino que se va a tener que hacer constar por escritura que eso va a ser dado en concepto de por un tiempo que se considere necesario y se puede hacer más o menos un cálculo tentativo o no. Y también está la opción de que cuando ya no fuere preciso, supongamos que se sintió ya tan claustrofóbico que optó por vender el terreno que estaba enclaustrado a uno de los propietarios, y ya no se justifica la necesidad de que el que compró, que estaba hacia atrás, pueda hacer un cerramiento, amplía su propiedad, o que yo mismo, propietario afectado, acceda a la compra de ese inmueble y no tenga sentido, porque la servidumbre se da sobre cosa ajena, nunca sobre cosa propia. Yo no puedo a mí mismo arrendarme un espacio físico y coartarme en mi propio derecho, es absurdo. Entonces siempre es sobre cosa ajena, de manera que estoy obligado a cederle, como les decía, un paso para que tenga acceso a la vía pública. Y eso va a ser dependiendo de la necesidad que tenga esta persona, si va a ser para solamente de tránsito de persona, o si también va a ser de tránsito automovilístico, por decirlo. Entonces podría ser de 2 a 3 metros el espacio mínimo que va a necesitar para poder, obviamente no estamos hablando de una persona obesa, ¿verdad? Pobrecita, no. Sin discriminación estoy hablando, porque yo no soy ninguna delgadita, sino que me refiero a que no se le puede dar un pasillo donde tenga que ir de costado. Y si tiene un vehículo, tampoco como para que vaya rozando todo y quitando todo su retrovisor. Tiene que ser un espacio razonable, por eso es que se hace por agrimensor la mensura correspondiente del espacio físico que se va a conceder en concepto de servidumbre de paso o de tránsito. Cuando ya no sea necesario, se le restituye entonces al propietario original y puede proceder al cerramiento que hizo de ese espacio físico que le pertenece. No deja de pertenecerle. Hagamos esa salvedad también. Ahora, el problema es que es bastante incómodo porque uno se ve constreñido, porque no es muy simpático. Supongamos que vas a tener que proteger tu inmueble, porque justo vos tenías ya construido, y más o menos te va a quedar el espacio, si vos ya le cediste ahí 3 metros, mínimamente hablando, y vos tenés tu construcción, tenés tu quincho, tu piscina, todo bien, y cada que la gente pasa, famoso, el paraguayo pues no puede dejar de mirar. Eso es una característica típica, ¿no? Se va a tropezar y todo, pero va a tener que mirar, y si es en la casa del vecino, mejor. Entonces uno se ve limitado, no podés disfrutar de todo, tenés que levantar una muralla enorme, ahí te sentido raro, como que en tu propia casa estás encarcelado. Entonces, y obviamente que es un gasto innecesario, porque si es una cosa temporal, y tampoco te podés poner de dejar así muy expuesto tu propiedad, porque está sirviendo de calle de acceso y cualquiera puede entrar y salir, no solamente el inmueble enclaustrado. Y por ahí también se tiene que ver la buena o mala fe de la gente que habita en ese terreno que está enclaustrado, por el hecho de que pueden ser personas que son viciosas, que se dedican a la vida fácil, qué sé yo, pueden tener una serie de inconvenientes, lo que hace un poco incómodo y difícil la tolerancia en este caso, pero esa es una de las limitaciones también inherentes a la posesión, porque por más que yo soy propietario, estoy obligado a ceder ese paso. Hay también derechos y obligaciones inherentes que abarcan desde el artículo 2000 hasta el 2028 inclusive, donde habla de las restricciones y límites al dominio de la posesión, siempre hablamos. Pero eso vamos a darlo en su momento, no viene al caso, solo que si les interesa ver, en el caso, por ejemplo, en esos artículos, así, a grosso modo, una pincelada rápida, porque está pasando la hora rapidísimo,
Cuando habla de los límites y restricciones al dominio, como les digo, a partir del artículo 2000 al 2028, más o menos, habla, por ejemplo, sobre las limitaciones que tiene el propietario nuevamente sobre su inmueble. Por ejemplo, en cuanto a los árboles, dice que si es un árbol propiamente no puede plantar a no ser que sea a 3 metros del lindero, del límite separativo de las heredades. Si es un arbusto, puede hacerlo a 1 metro. Tampoco puede, por ejemplo, levantar un edificio en altura sin tener en cuenta la precaución de formar una especie de muro medianero. Mínimamente tienen que estar separados 30 centímetros y bien encofrado y demás. ¿Para qué? Para que no haya menoscabo en la propiedad contigua, la que está al lado. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que la gente construye justo en el límite separativo de las dos heredades, en el límite, en el lindero. Ahí donde termina mi casa, ya comienza la casa de mi vecino, todo bien, la muralla yo hice, la muralla es mía. Separa las dos heredades, pero yo construí la muralla es mía, perfecto. ¿Qué pasa? Yo tengo construido todo bien, me pide permiso para que pueda construir pegado al mío. Si yo no tengo inconveniente, bueno, bienvenido sea, no hay drama, 0-3, construye. Pero ¿qué pasa cuando quiere hacer un edificio? Tiene que tomar los recaudos pertinentes, tiene que apuntalar el inmueble ajeno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos los proyectos, todas las edificaciones, los planos, perdón, tienen que ser aprobados por la municipalidad, no siempre se respetan en la vida, en la práctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo construyo mi terreno, mi propiedad. Yo obviamente puedo hacer y disponer como yo quiera de mi espacio físico, pero sin ocasionarle perjuicio al contiguo, al de al lado. Entonces, como yo me quería ir en altura, tuvieron que venir unas palas excavadoras para la cimentación, porque tengo que hacer un encofrado, un encadenado, en fin. No soy arquitecta ni constructora, pero tiene que tener una buena base para que sostenga la estructura del edificio. Y en la medida que yo voy cavando, ¿qué pasa? Se va rasgando, se va fisurando la propiedad ajena, la propiedad contigua. Yo tengo que indemnizarle, tengo que reparar todo el daño que le ocasione. Porque también está prohibido, sin autorización del fondo de al lado, que por ejemplo yo esté construyendo y de repente mi techo voy a cambiar y qué sé yo, yo tengo que pedir permiso para que mis albañiles vayan del otro lado, revoquen y demás, porque es tan desagradable cuando uno está en su casa, mantiene todo lindo, su jardín, tiene sus canteros y todos los chiches y empiezan a construir al lado y al albañil le importa nada, tomó su tereré un poco más y te tiró por la cara, eso es su guamba y su hierba y qué sé yo, y se va cayendo pedazos de portland y te ensucian y toda esa cuestión. Y tampoco le puedo prohibir que entre cuando tenga que revocar su inmueble para que no quede todo con los ladrillos nomás vistos así, porque aparte de que a la vista es un poco desprolijo, es para resguardar y para evitar filtraciones, humedad y demás. También está constreñido porque no puede, por ejemplo, le asiste el derecho a que no haya, por ejemplo, y en la práctica tampoco se da, los ruidos, las trepidaciones, dice, los ruidos sonoros, la polución sonora, porque eso está prohibido. Yo puedo hacer en mi casa lo que yo quiera, pero mi vecino no está obligado a escuchar la música que a mí me gusta, por ejemplo. Y hay gente que los fines de semana parece luego que piensan que viven en un termo y que están totalmente solos en el mundo y no pasa nada y le ponen un mueble que vos sentís que te tiembla la casa para que te bañe encima. Eso no está permitido. Son esas restricciones, pero que es más bien por una política de buena vecindad, por consideración, por empatía, porque no podés vos por darte una satisfacción personal. Nadie te impide sentarte a escuchar lo que vos quieras, pero no le podés obligar al vecino al lado que escuche lo que a vos se te antoja, por ejemplo. Tampoco puedo, por ejemplo, producir químicos o sustancias tóxicas por el hecho de que están emanando humo tóxico y esté contaminando. También sucedería en el caso de las mataderías, en las curtiembres y demás. Tienen
de terror. Yo no sé, esa gente que vive entablada, pobrecita, estarán acostumbrados. Aparte que te invaden las moscas, que no pueden ni hablar un poco más y tenés que estar con una redecilla por la cara. El olor es nauseabundo. Se supone que eso no se tendría que tener en un lugar donde hay una población instalada, o sea, no tendría que ser en un lugar donde, donde esté habitado, tendría que ser en un lugar un poquito alejado. Es lo mismo que te vengan a armar un pateo ahí en las inmediaciones de tu casa, es horrible. Pero bueno, por eso les digo, abarca muchísimo, abarca también la servidumbre, paso de agua, de, en fin, que cuando el terreno sirviente, con el dominante, en fin. Del 2000 al 2028 van a encontrar las restricciones y límites al dominio, que hacen también relación a los derechos y obligaciones inherentes a la posesión. Van más o menos concatenados, pero van por cuerdas separadas en relación a la figura que se está defendiendo en este caso. Y el último punto de nuestro programa nos habla de la relación del poseedor de buena fe y el dueño de la cosa. Acá tenemos 3 artículos, el 2407, 2412 y 2400, que si quieren pueden dar lectura, no hay ningún inconveniente. Y si no, les voy a hacer fácil la cosa con ejemplo. Un ejemplo para hacerla corta. ¿Cuál es la relación del poseedor de buena fe y el dueño de la cosa? Magnífico. Vamos a ponerle a 3 personajes. Pedro, Juan y José. Me van a decir, ¿de quiénes son estos 3? Bueno, Pedro es el propietario, el poseedor original de la cosa. Es el dueño. Tiene una notebook y por un acto de violencia, por un robo, le sustraen la mochila que llevaba a la espalda y en la mochila tenía su notebook. En esa notebook tiene su historia de vida, porque quien más, quien menos tiene todo ahí. Él tiene su trabajo, tiene una serie de cosas de su interés particular, más no para terceros. Bueno. Pedro va y hace la denuncia. Le toman el acta y bueno, ¿y qué tenía en la mochila? Y bueno, y tenía esto y esto y esto, y tenía mi notebook, que era una Apple o una HP, qué sé yo. Una marca X de notebook, no viene al caso. Con tales y tales características, tiene un rayado tal parte, le falta en la parte del... Yo le había puesto el mouse, está ya todo rayadito y le faltan una tecla, hasta que le describe tal cual es su objeto, del cual fue desposeído por violencia, por robo. Obviamente esto ya se va a tramitar en el ámbito penal porque es un delito que está tipificado, el robo. Bueno, pero para el efecto de nuestro ejemplo acá, en el programa, entonces, ¿qué pasa? Juan, que fue el que le sustrajo, el que le robó, porque le alteó y con un arma blanca le dijo, entrégame tu mochila. Obviamente el tipo se da la vuelta, le mira y le entrega la mochila, porque tu vida vale más que cualquier cosa. Esos materiales se pueden recuperar, pero la vida no. Entonces, en este caso, como la pérdida no es que no tenía un valor, sino que sí tiene valor e importancia por el contenido que están dentro del objeto, hace Pedro la denuncia correspondiente. Él tiene su recibo de que él compró de una casa comercial, todo bien, perfecto. ¿Y qué pasa? Famoso, el que te roba, al toque se deshace de la cosa, porque es un compromiso, porque si le encuentran con el objeto robado, sustraído, ya tienen cómo procesarlo, ya tienen el elemento físico necesario suficiente, la prueba del delito. Bueno, Juan se va y lleva a una casa y lo da en prenda. Una casa que se dedica a esos menesteres. Vamos a poner como ejemplo, creo que hasta ahora está la Casa Rosada, que es una casa de empeños. Va y deja. Ahí nuevamente prima la buena y mala fe. Porque se supone que si yo voy a tomar un objeto en prenda, yo tengo que tener la certeza de que la persona que me está entregando el objeto es el poseedor, el titular de la cosa, le corresponde. Y generalmente la figura de la presunción, de la buena fe, porque de repente también te pueden sorprender en tu, qué sé yo, todo viene y te cuenta una historia de vida un poco triste y por empatía y bueno, y le tomas el objeto. Pero también puede mediar mala fe de ambas partes, tanto del que va y deja, obviamente sin intención de recuperar, como del que deja la prenda.
porque a futuro le conviene, porque dice, ah, este no va a recuperar, este no es de él. Ya se da cuenta por dónde viene la mano, porque el tipo lo tenía una pinta que era medio chespi, porque venía luego ya así medio sospechosa, su actitud, mirando acá, ya y viene y ofrece el objeto y se queda. Perfecto. Jamás le pidió un comprobante de que era de su pertenencia, no, nada. Le hizo un recibo famoso que cuando uno deja prendada la cosa, se va a firmar, yo fulano de tal, me comprometo a pagar en fecha tal, la suma tal, en conceptos de dinero recibido por el objeto dejado en prenda, bla, 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 bla. Cuyo vencimiento será en tal fecha y con un interés del 5% sobre el capital. Generalmente el que es propietario, el dueño de la cosa y se ve obligado a hacerlo, si no puede pagarle el capital, básicamente va a ir pagando los intereses para poder recuperar la cosa. Pero como en este caso no es esa la situación, Juan no tiene la más mínima intención de recuperar lo robado. Pasa un tiempo, obviamente hay un incumplimiento de lo que se pactó prima facie, que era el pago de la obligación cada mes, más los intereses, pasó un mes, 2 meses, y hay la cláusula que dice que no habiendo abonado un mes, 2 meses seguidos o alternado, lo que fuere, entonces el objeto pasa a pertenecer a la casa que compró, que le pagó por el objeto en sí. Muchas veces no es que sea precisamente porque fue robado. Muchas veces, por circunstancias de la vida, el poseedor original, el dueño de la cosa, no puede recuperar y pierde el objeto que prendó. Pero en este caso, no es. ¿Por qué? Porque fue sustraído con violencia. El propietario no tenía ninguna intención de dar la cosa voluntariamente, se le sustrajo, le robaron. Perfecto. Pero feneció el tiempo en el que tendría que haber recuperado el supuesto dueño, en este caso Juan, y va a subasta pública. Por eso hace alusión a esos artículos que mencioné, que si es en venta pública, dice, o en local abierto, que se dedica a la venta y demás de mercaderías y todos los demás. Obvio, si te vas, por ejemplo, a la Galería San Miguel en el mercado a comprar un celular, sabes que casi con un 99,9% son celulares robados. Y que tampoco te van a dar un recibo ni nada. ¿Cuánto sale y tanto? Bueno, y traes. Ya está. Sin embargo, en este caso, como una supuesta casa seria, se venció el plazo en el que tendría que haber el supuesto dueño que fue a dejar la cosa prendada, retirado y no lo hizo, y generalmente va a subasta, va a venta libre, venta pública. Al mejor postor el que va, bueno, generalmente la casa pone un precio por el objeto. Por eso que generalmente cuando uno no puede comprar una cosa, recurre a las casas de empeño, porque hay gente que por necesidad se desprende de sus cosas muebles, siempre muebles, pues una heladera, un televisor, una conservadora, congeladora, máquina de escribir, de coser, cosas muebles. Y uno no puede acceder por razones económicas a comprar porque no le da el cuero. Y lo que sale 3, 4 millones, de repente te vas y compras en 1.500.000 o menos, 800.000, pero obviamente cash, no en cuotas, y ya podés acceder a la cosa. Obviamente te van a dar el recibo por lo que estás comprando. Y ahí aparece nuestro tercer personaje que va a ser José. José le tomó la pandemia. Pobrecito, su hija también tiene que dar clases, la tormenta porque le dice que su celular ya no tiene memoria, ya no tiene capacidad, que no puede más abrir para recibir las tareas, etcétera, etcétera. La madre en coche. Y la historia de su vida le contó a su papá y el papá todo desesperado. Pero tienen que entender, mi hija, estamos con pocos ingresos, y, no, pero yo necesito porque si no voy a perder el año, etc, etc, etc. Bueno, el pobre padre desesperado va a buscar en una casa de empeño, en este caso, y, oh sorpresa, se encuentra con una notebook nuevita de paquete casi. Acepta algunas rayaduras, pero menor si es para la contingencia que su hija está necesitando. Obviamente la criatura hoy día no corre en buena la parte informática, maneja todo el señor, ni sabe si es bueno o no es bueno, el estado en que se encuentra, mira y le, sí me gusta, está bien. ¿Y cuánto sale? Y está en tanto. Híjole, estos nuevos sale como 5 millones, 4 millones. No estamos hablando de las sobrefacturaciones del Estado, sino del precio real del mercado. Y está en 800.000 o 1.200.000, ponele, mínimo. Y está dentro de su presupuesto. Entonces dice, sí, yo voy a llevar esto. Le van a hacer una factura.
él se fue de buena fe a comprar la cosa y le venden bajo factura, membrete de por medio de la casa de donde se compró. Como hoy por hoy el IRP le alcanzó la mitad más uno, le dice, por favor, este es mi RUC, necesito que me haga la boleta a mi nombre, con la descripción de todo. Bueno, perfecto, si no, es lo que corresponde, señores, esto es una venta legal y todos los bemoles. Perfecto, genial, le hacen la factura a su nombre, describen todo el objeto, hacen constar el monto que pagó José por el objeto, por la notebook en este caso. Magnífico. Vean si usted se está dilatando demasiado ya, profe, la explicación. Bueno, vamos a acelerar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los vecinos están hasta el tuétano, hasta acá, ya están del famoso Juan, ya era conocido de la zona. Y como hoy por hoy la mitad más uno tiene cámaras, en el video se ve que es el mismo personaje de siempre, el que le está robando a las personas que vienen al trabajo o van al trabajo, o han parado en la oscuridad de la noche, entra y roba cosas en las casas particulares, en fin. Y le dicen, don Pedro, me enteré que te robaron el otro día cuando llegabas, y nosotros tenemos un circuito donde se observa el hecho, el ilícito. ¿En serio me decís? Sí. ¿Y vos le vas a reconocer al tipo este que te robó, que te asaltó? Claro que sí, de frente en mi cara el tipo me llevó y todo eso. Bueno, miran, genial, es Juan. Identificado plenamente, se va nuevamente a la policía y le dice, señores, ubiqué a la persona que me robó, que me sustrajo mi objeto, mi mochila y todos los demás. Bueno, ¿y usted sabe dónde vive con la policía? Pues medio... En fin, bueno. Sí sabemos, porque ellos saben todos quiénes son, dónde viven y es más, a comisión trabajan, en fin. No siempre, pero hay buenos también. No hay que generalizar. Hay muy buenos policías, muy buenas personas y estamos de todo en la viña del Señor. Perfecto, ese es otro tema. Se va entonces con la autoridad pública, en este caso con la policía, a embretarle a Juan. Juan niega, pero a full. Le dice, no, déjate hacer el payaso. Mira, amigo, acá está la prueba, acá tengo un video, vos fuiste. ¿Dónde está? Yo quiero recuperar. Porque sí o sí, si no voy a accionar, nomás de todos modos contra tu persona, pero quiero recuperar porque ahí tengo documentos que preciso porque están y son de mi trabajo. Bueno. Tanto le apretaron al Juan este, que cantó como un canario y le dice, no, yo ya no tengo, si yo vendí. Y ya sabe que el tipo está perdido porque hay pruebas, está el video que le incrimina, o sea, no va a poder zafar. Yo me fui y vendí eso en Casa Rosada, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Se va entonces Pedro con la autoridad, con la policía en la Casa Rosada y le dicen, le llevan a Juan con él. ¿Usted compró un objeto de esta persona? La verdad que sí, no sé, no recuerdo. Acá entra y sale tanta gente, ya empieza a preocuparse el amigo. Y sí, no te acuerdas, Pichera, yo te vendía una, no, ¿no? Y bueno, ¿quién es la persona que adquirió? Por la característica que va a darle el señor, le va a decir, ah, sí, ese fue en subasta porque acá está, este señor me trajo, yo que iba a saber que era robado, señor, yo no sabía que era una cosa robada, acá está, él firmó el compromiso, que tenía que pagar ficha tal. Independientemente de eso, le dicen quién compró fulano de tal, tratan de ubicarle, llegan al domicilio del pobre José que compró de buena fe. Pedro, que es el dueño, va a tener que pagarle a don José la suma que él pagó para comprar esa notebook. Porque José obró de buena fe, él no tuvo ninguna mala intención, él no podía adivinar que la casa le estaba vendiendo un objeto robado. Y le va a decir, pero señores, yo no robé, acá está, este es el recibo, yo pagué este monto, perfecto, sabemos que no fue usted, pero necesito que me entregue la notebook, cuánto es lo que usted pagó, y le reembolso su dinero, pero usted me devuelve el bien. La nena pega el grito al cielo, no, yo no quiero zapatear, no, mi hija, es del señor y le tenemos, bueno, yo pagué tanto, señor, acá está el recibo, perfecto, le paga a don Pedro, a don José la suma que él pagó, él retira la notebook, pero la cita el derecho a ir contra Juan y contra la Casa Rosada. La Casa Rosada por la informalidad de haber comprado una cosa sin documentación. Ya la presunción de buena fe desaparece por el hecho de que ya se le agarró al que realizó el ilícito. Entonces,
Juan tiene la obligación de pagarle a don Pedro lo que él le pagó a José, porque José fue un comprador de buena fe, pero Juan obró de mala fe. Entonces él tiene, aparte que recupera su dinero, recupera también su notebook, va a accionar penalmente contra Juan y también se puede ir contra la casa que compró. Esa sería básicamente la relación del poseedor de buena fe y el dueño de la cosa. Que el poseedor tiene derecho a reivindicar la cosa, pero también tiene que resarcirle al comprador, en este caso de buena fe, y tiene derecho a ir contra la persona que le produjo el perjuicio. Eso es, así en resumida síntesis, la relación del poseedor de buena fe y el dueño de la cosa. ¿Se entendió? Silencio me responde. Bueno, con eso finaliza nuestra unidad 9. A continuación, entonces, le pueden dar lectura si quieren después de los artículos mencionados, el 2407, 2412 y 2415. Vamos a desarrollar la protección de la posesión. Me van a disculpar, pero se me seca mucho mi garganta, más allá quiere que esté yo tomando la botellita todo el tiempo. Sabemos que la posesión siempre va a ser protegida por la ley. Cualquiera fuese su naturaleza, siempre está protegida por la ley. Ahora bien, nuestro programa nos pide hablar. Esta es una bolilla un poco tediosa, pero necesaria porque tenemos que saber, como les dije, el origen de donde surgieron los interdictos posesorios. De manera que vamos a tener que sí o sí hacer una breve síntesis sobre su evolución histórica a partir del derecho romano. Vamos a tener que hablar del fundamento doctrinario, de las teorías relativas, absolutas, la escuela de Hering y Savigny, de la propiedad presunta o posible, y vamos a ver que la propiedad posible o presunta, título tristemente puéstole, porque no existe una propiedad que nace, lo que está naciendo, y se le utiliza como ejemplo la usucapión, pero vamos a ir por partes. Yo como los monos ya me estoy yendo por las ramas. Bueno, vamos a enfocarnos en nuestro tema. Síntesis de su evolución histórica a partir del derecho romano. En el derecho romano, la tutela de la posesión se organizó en base a los interdictos posesorios, que constituyen un procedimiento especial, adecuado a la organización de los derechos reales en general. El interdicto, en un principio, era una orden que era redactada o emanada dentro de todas las solemnidades que exigía, ¿verdad? Era emitida por un magistrado, en este caso por el pretor. Entonces, los interdictos creados para la protección de la posesión fueron, en principio, de dos categorías, de retener y de recuperar. Y eran ejercitables los primeros, los de retener, en los casos de perturbación de la posesión propiamente, que eran ocasionadas al poseedor. En el segundo caso, de recuperar, se daba cuando mediaba un despojo de la posesión. A partir de ahí nacen una serie de interdictos. El interdicto de retener, prima facie, fue entonces el interdicto uti possidetis, y el interdicto utrubi. Esto como retrotraerse al derecho romano para ustedes. Destinados a la defensa de la posesión de inmuebles y también de esclavos. Acuérdense que en la época de la gleba de los señores feudales, todo lo que había clavado, plantado, incluyendo a los esclavos, las personas que estaban dentro de su feudo, le pertenecían como si fuesen objetos, porque antiguamente las personas eran consideradas objetos, por ende eran considerados esclavos. Bueno, independientemente a eso, volviendo a los interdictos. Ambos interdictos servían para resolver algunos problemas relacionados con la posesión misma, tanto el de retener como el de recuperar. Después de eso nace el interdictum recuperandae de posesiones. El interdictum recuperandae y el possessionis causa son dos interdictos nuevamente.
El primero, que estaba destinado a la recuperación, interdictus recuperanda de posesión, sería de la recuperación de la posesión perdida. Y en este caso fue el undebi, que estaba acordado en Roma al que hubiese sido, dice, violentamente despojado, y comprendía dos formas según el tipo de violencia que fue empleada por su agresor. Por ejemplo, si había sido despojado por medio de actos apoyados en la fuerza, el damnificado debía interponer el interdicto debi quotidianae, cuyo éxito, dice, estaba condicionado a que la posesión alegada fuese sin vicios. También estaba el interdicto vi armata, que correspondía a los casos en que la desposesión tuviese lugar por medio de violencia armada, sin importar que la posesión fuese o no viciosa. Y ya en la legislación de Justiniano solo subsistió el interdicto vi quotidianae. Bueno, también aparece otro interdicto, aparece el interdicto del precario. ¿Quién es el precario? Bueno, el interdicto del precario es el acuerdo en virtud del cual una persona que tiene la posesión de una cosa la entrega a otra con cargo de devolvérsela. No es que se va a quedar con la cosa, tiene que devolver en el momento de ser requerida la cosa que se le fue entregada. Cuando la posesión era adquirida a título de precario, no podía ser considerada injusta, dice. ¿Por qué? Porque el precario era, en principio, el medio legalmente válido para obtener el disfrute de la cosa. La concepción en precario no daba nacimiento a ninguna acción, porque la convención en cuya virtud se formalizaba no se hallaba sancionada por el antiguo derecho romano. Como la situación podía dar lugar a que se haga justicia por mano propia, el pretor creó el interdicto de precario, que podía hacer valer el que ha concedido una cosa a título precario. Desapareció esto en la época del Bajo Imperio. El interdicto de clandestina posesión. Este interdicto en particular no se sabe si existió o no se tiene una certeza sobre el particular. Esto supuestamente, en el caso que hubiera existido, tuvo que haber sido en la época republicana. Y también se utilizaba para reclamar tierras que eran ocupadas clandestinamente, por ejemplo. Ya en la Edad Media salimos del derecho romano, vamos para la Edad Media. Perdón. En la Edad Media se instituyeron otro tipo de interdictos muy parecidos a los que se habían hecho en la época romana. Aparece la figura entonces de la exceptio spoli, mediante el cual el obispo, o sea que acá ya tenía intervención la autoridad eclesiástica, el obispo, dice, paralizaba la causa criminal mientras no se le hubiese repuesto en la posesión de los bienes de los que habían sido despojados. Se aplicaba no solo a los bienes, sino a todos los privilegios que correspondían a los obispos. Su función básicamente entonces no era meramente dilatoria, sino que era susceptible de ser usado en demanda de una restitución. El otro interdicto de la Edad Media fue el summarissimum possessorium. ¿En qué consistía este interdicto? En el otorgamiento de la posesión provisoria a la parte que acreditase mejor derecho sobre ella, y luego de una revisión sumaria que hacía el juez, y sin perjuicio de una sentencia definitiva que podía afectar a la posesión o al derecho de propiedad, era entonces de carácter más bien policial. ¿Por qué? Porque mediante ese interdicto se le confería la posesión más bien a título de depósito, quedaba como depositario, mientras que se trataba la acción petitoria correspondiente para el fallo definitivo que se estaba llevando a cabo por el juez, obviamente. Era cosa que estaba en litigio, ¿verdad? Ahora, en el derecho francés ya no se utilizó el procedimiento de los interdictos del derecho romano,
Sin embargo, ellos, los franceses, crearon el interdicto de recobrar, que era muy parecido al un debit, en caso de despojo con violencia. Más tarde instituyó la complaint, no sé cómo se pronuncia porque no soy francesa. Hablando en castellano sería la complainte, pero tratando de darle una pronunciación francesa, bueno. Utilizable, dice, en el menor, en el despojo, perdón, y en la turbación. Era utilizado en casos de despojo y turbación, en ambos casos, a condición de que la posesión tuviese una duración menor de 1 año. Se instruyó el interdicto de obra nueva, que estaba destinado a la tutela de perturbaciones futuras que pudieran ocasionar las obras iniciadas en el predio vecino. La característica común es que el objeto fue proteger la posesión sin tener en cuenta el derecho de propiedad y descartándose la discusión dentro del proceso. En el derecho español, la tutela de la posesión estuvo reglada de acuerdo con los principios generales que fueron consagrados en el derecho romano. Sin embargo, el derecho español admite 3 tipos de juicios: de adquirir una posesión que todavía no se tiene, de conservar una posesión que es turbada y de recuperar una posesión que ha sido perdida. Entonces ya el derecho español va avanzando un poquito más. Cuando habla de una propiedad que todavía no se tiene, entraría dentro de la figura de la usucapión, que debe cumplir ciertos requisitos que está sujeto al cumplimiento de un plazo o condición. Disculpen. Ahí más o menos vamos saliéndonos del derecho romano, de la Edad Media, del derecho francés, del español, y entramos básicamente entonces en el fundamento doctrinario, que es una cuestión muy debatida en la doctrina, con relación al origen de la posesión, de la protección de la posesión en este caso. Y las teorías elaboradas para explicar el cómo, el cuándo y el por qué, se crearon entonces los medios de tutelas, y son varios, pudiendo resumirse en 2. En teorías que son relativas y teorías que son absolutas, que es lo que nos pide finalmente hablar nuestro programa. O sea que poco y nada le importó todo lo que dijimos anteriormente, porque en la práctica eso no vamos a poder aplicarlo porque ya están totalmente desfasados, ya están totalmente obsoletos, pero fueron los que dieron origen a los que hoy día nosotros tenemos en concepto y calidad de interdictos. La teoría relativa se refiere a, por ejemplo, que son las que ven, dice, en la protección a la posesión un amparo directo de otro derecho más esencial y permanente, que en este caso sería la propiedad. Dentro de la doctrina relativa, estos fundamentos se invocan para justificar la protección posesoria, fuera de la posesión misma. Entonces, ellos, el fundamento que le da la teoría relativa, entonces que el amparo va mucho más allá de la posesión misma, y que tiene un carácter esencial y permanente, que es más bien la propiedad. Entonces dice que para que esto acontezca es necesario que haya una interdicción de la violencia, que se haya ejercido la violencia prima facie. También habla del principio en el cual nadie puede vencer jurídicamente a otro si no tiene motivos preponderantes en que fundamentar su prerrogativa, y que esa prerrogativa de la propiedad, dentro de la cual se debe suponer hasta prueba en contrario que el ocupante tiene en realidad ese derecho en la propiedad. Hacía valer entonces el derecho sobre la propiedad, no sobre la posesión, pero se tenían que, estaban sujetos al cumplimiento de algunos requisitos, algunas condiciones. Entran a tallar dentro de esta fundamentación la escuela de nuestros apreciados amigos alemanes Savigny y Hering.
La interdicción de la violencia en esta teoría, expuesta por Savigny, dice, se funda en que la protección conferida por la ley solo se hace efectiva en circunstancias especiales, cuando la posesión sufre perturbaciones calificadas por la violencia ejercida contra el poseedor. La violencia, dice, es un acto ilícito que afecta a la relación existente entre el hecho de la posesión y la persona que la ejerce. Descansa Savigny entonces sobre la premisa fundamental de que toda perturbación de la posesión importa un atentado contra el poseedor. Por consiguiente, la protección conferida a la posesión constituye una última instancia, que es la protección de la persona. Ahí ya difiere un poquito, porque en la relativa era más la protección sobre la propiedad. Savigny dice que es sobre la persona. Sobre la persona del poseedor, obviamente. Pero para Hering, el fundamento de la protección posesoria se encuentra en la necesidad de tutelar la propiedad, de que la posesión no es más que la manifestación externa. Ya empiezan sus diferencias. Siendo, dice, la posesión la exteriorización de la propiedad. La defensa que se le concede es un complemento indispensable de la protección que se acuerda a la propiedad. Entonces, Savigny dice que es protección para la persona, Hering acuerda que es a la propiedad nuevamente. De estas teorías y de estas fundamentaciones de la escuela de Hering y de Savigny, respectivamente, surge la famosa propiedad presunta o posible, que no existe, por cierto, y que la teoría del derecho primordial de probidad, dicen, en ella los autores parten de la premisa fundamental de que en principio todo poseedor ejerce las facultades inherentes a esta relación en virtud de derecho. Por consiguiente, dice, se halla el poseedor amparado por la presunción de propiedad que nace de la posesión. Entre sus críticos, con relación a este criterio de que la presunción de propiedad nace de la posesión, uno de sus mayores críticos, Savigny, enseña que la presunción de la propiedad no existe en favor del poseedor con más probabilidad que en otra persona. Sin embargo, Hering, por su parte, explica que esa presunción debería llevarnos a conceder al poseedor anterior una acción contra terceros. ¿Por qué? Porque una vez reconocida como fundada la presunción, no habría por qué restringírsela a un solo caso. Una variante de ambos sostiene que se defiende en la posesión una propiedad que empieza. Y ahí dice Hering, en uno de los efectos de la posesión consiste justamente en la usucapión, y que es perfectamente exacto que la actio publiciana protege en la posesión ad usucapione la propiedad que empieza, que en este caso sería la presunta o posible. Resaltamos que solamente se puede aplicar este supuesto de la propiedad presunta o posible al caso de la usucapión. Y finalmente, la teoría absoluta. Según las teorías absolutas, el fundamento de la protección posesoria se encuentra en la posesión misma. ¿Qué quiere decir? Que no necesita más argumentos. ¿Por qué? Porque dice que la posesión misma constituye una manifestación real y válida de la voluntad, razón por la cual debe ser tutelada. Ellos
la teoría absoluta, entonces sostiene que la posesión se defiende por sí misma. Sin embargo, la relativa estaba condicionada a muchos hechos que debían acontecer. Sin embargo, para la teoría absoluta, dice que no, que la posesión se defiende por sí misma. No necesita de ningún fundamento ni argumento. La posesión se defiende por la posesión misma. Si bien es cierto, es una unidad un poco abstracta, acá lo que interesa es, básicamente, tener un conocimiento de lo que sostenía la teoría relativa, la teoría absoluta, y básicamente en qué consistiría la propiedad presunta o posible. Ya sabemos que es una propiedad que no existe, que nace, y es un absurdo, no puede una propiedad que no existe o que nace, está sujeto. Y básicamente en el supuesto de que aceptásemos la presunción de la propiedad presunta o posible, esta figura solamente se ajustaría básicamente a la usucapión, ¿por qué? Y sería la usucapión larga incluso, no solo a la corta, sino a la larga, porque va a comenzar a nacer esta propiedad por la ocupación, por el transcurso del tiempo, porque no va a tener ninguna documentación previa, sino que va a tener que ser una ocupación, que ya habíamos dicho, de la larga, pública, pacífica, inequívoca, con animus domini, con ánimo de poseer la cosa como dueño, sin interrupción, de manera pacífica, ya dije, y por el transcurso de 20 años. O sea, de ahí podemos presumir de que nace una posesión y que puede ser presunta posible. ¿Por qué? Porque está sujeto al cumplimiento de un plazo y condición. En este caso sería los requisitos previos más el cumplimiento del plazo de 20 años. Por eso dice que si se aplica esto sería solamente en el caso de la usucapión. De manera que, dicho esto, damos por terminado el desarrollo de la unidad, ya que solamente teníamos que hacer una síntesis de la evolución histórica a partir del derecho romano. Citamos algunos interdictos, no es para que ustedes esto lo lleven a la práctica, porque obviamente son inaplicables hoy por hoy. El porqué de esto, el fundamento doctrinario, por eso les digo, es al solo efecto de saber cómo fueron naciendo estas figuras de los interdictos posesorios. Y también tenemos que tener en cuenta lo que sostenía la teoría relativa, la absoluta, la famosa disparidad de criterios entre Hierin y Savigny, que es una constante, y la propiedad presunta o posible, que si bien es cierto no existe en el supuesto, por eso dice presunta, se presume. La presunción en una propiedad no puede existir. Y si se aplica sería en el caso que ellos citan, en el caso de la usucapión, que sería una posesión que empieza, que nace. ¿Por qué? Porque está sujeto a ciertos requerimientos que se van a ir dando con el transcurso del tiempo y que si cumple con todo, ahí recién va a poder entonces el poseedor, que no necesita justo título ni buena fe, la cual se presume, va a solicitar un juicio de usucapión. Obviamente, transcurrido el plazo de 20 años y habiendo cumplido esos requisitos, esa propiedad que era presunta se vuelve posible. En este caso de la usucapión estamos hablando siempre. ¿Por qué se vuelve posible? Porque le va a decir el juez, perfecto, le vamos a conceder la posibilidad, vamos a llevar a juicio su pedido. Va a tener que hacer los trámites pertinentes, la publicación por 60 días. Y mi amigo va a tener que esperar usted un periodo de 365 días para hacer efectivo el fallo final de la sentencia, y esa sentencia vale título. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se cumplió la publicación de 60 días y el plazo procesal establecido en la ley de 365 días, si el propietario original del inmueble, en este caso, porque la ocupación se da sobre... La usucapión se da sobre inmueble, en este caso, de la propiedad presunta o posible. Transcurrido un año, entonces, y no habiéndose reclamado en ese lapso de tiempo, si aparece el dueño a los 362 días, y bueno, y lo lamento porque la ley no le concede la prerrogativa de un día más, ni un minuto más. 365 días, se cumplió el plazo legal, procede la acción. Y el juez
va a sacar una sentencia definitiva del juicio de usucapión. Y ese juicio, esa sentencia, perdón, definitiva, de carácter definitivo, es inapelable. Esa sentencia vale título. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que hizo uso de la figura de la usucapión larga va a ir a una escribanía, va a llevar su sentencia, el escribano le va a hacer la escritura del título de propiedad, donde dice que la sentencia vale título, y eso se va a inscribir en el registro de inmueble, y cuyo propietario por sentencia definitiva, número tal, juicio de usucapión, tal y cual, se especifica todo, pasa a ser propietario único y definitivo del inmueble, independientemente que haya tenido un dueño anterior. Es como una especie de castigo de la ley para el poseedor, porque presume, siempre está la presunción de la ley, del desinterés, porque tuvo un año para haberse presentado, y porque no lo hizo, por desinterés, por desidia. Pudo haber sido por fuerza mayor, y bueno, tuvo que haber de alguna manera demostrado interés y hacerle conocer al juez de la causa, porque para eso está el efecto de la publicación. Ese es el fundamento, el fin por el cual tiene que ser llevado a publicidad, para que tomen conocimiento las personas que se sientan afectadas o se crean con derechos sobre la cosa, o por lo menos para poner en conocimiento al dueño original, que puede encontrarse en Europa, en otro continente o en un país vecino, pues está en Argentina, en Brasil, pues por razones, qué sé yo, de mejor vivir, porque consiguió un trabajo y al final se radicó allá en forma, ya generó un arraigo y ya no volvió, y perdió el interés o no tuvo forma de tomar conocimiento, porque él se había peleado con toda la familia. Pero por ahí, si alguien se enteró a última hora y la avisan y no puede conseguir el permiso y llega, pero llega ya con posterioridad al plazo que la ley le estipula, por más que él pueda demostrar con documentos y papeles que él es el dueño original de ese inmueble, ya es imposible. Esa sentencia tiene carácter definitivo, es irrevocable, ya no va a poder recuperar su inmueble, sea el argumento que él venga a esgrimir al juez, ya no le va a interesar. No importa que sea, que tenga derecho, no, la ley se cumple, no se cuestiona, y sea o no justo, es lo que está estipulado en el código, de manera que eso no se cuestiona, se cumple, y te sancionan y te aplican, y perdiste tu posesión, y el otro hizo los deberes, tuvo que esperar 20 años más un año adicional, para cruzando los dedos hasta el pie para que nunca aparezca el dueño original del inmueble, y se convierte en titular de ese inmueble, siendo ya el poseedor único. Ese sería el caso de la propiedad presunta o posible, que podríamos aplicar en consideración a la teoría, ay por Dios, absoluta. Mensaje de texto. Me dejo así, no es laguna, un océano mental me dejo. Bueno, con esto terminamos entonces el desarrollo de la unidad 10 de nuestro programa. Son 3:10 en este momento, tenemos un pequeño tiempo. En la siguiente unidad de la defensa de la posesión, que vamos a desarrollar en nuestra siguiente clase, sabemos que la posesión puede ser defendida, y siempre es defendida por ley, pero hay dos formas de defensa, la judicial y la extrajudicial. La judicial es la que la asiste por derecho en la ley, y la extrajudicial, que es la que vamos a encargarnos de dirimir en la unidad 11, donde habla específicamente de la defensa, de acuerdo a nuestro programa siempre, extrajudicial. ¿Cuáles son las condiciones para su ejercicio? ¿Cuáles son las acciones posesorias que se pueden llevar a cabo? ¿A quién le corresponde accionar la defensa extrajudicial? ¿Y cuáles son las condiciones que se requieren para su ejercicio? ¿Cuáles son los hechos que dan lugar a las acciones posesorias? Habíamos dicho que son los casos de turbación y de despojo. Ahí vamos a tener que hablar de la turbación, del despojo, específicamente dentro de la posesión, y vamos a introducirnos a un tema interesante, que son los interdictos. Básicamente nos va a pedir hablar del concepto y enumeración. Y ya habíamos dicho que nuestro Código Civil no le dedica un capítulo específico a los interdictos. Y como se dice, hablando así en términos coloquiales, pasa la pelota a otra cancha, tira al ámbito procesal civil. De manera que los interdictos propiamente, como concepto no lo tenemos. Podemos decir que son
como remedios procesales, son juicios breves, sumarios, sumarísimos, para la protección y defensa de la posesión. Y tenemos 4 categorías de interdictos en el Código Procesal Civil, en nuestra legislación, que son el interdicto de adquirir, de retener, de recuperar y de obra nueva, y vamos a hablar de cada uno de estos interdictos. Pero esto está contemplado en el Código Procesal Civil, en los artículos 635 y 636 respectivamente. Pero también hace un poquito de alusión a nuestro Código Civil, pero no específicamente sobre los interdictos, pero vamos a ver de los interdictos posesorios. De manera que, para que pudiéramos llegar a esta unidad 11, necesitábamos hacer esa introducción previa del cómo, el cuándo, el por qué y hasta el para qué. Y ahora vamos a entrar después de esa unidad de la 11, porque en la próxima clase vamos a ver la 11 y la 12, vamos a entrar ya en materia, como se dice vulgarmente hablando. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar, si bien es cierto, va a ser un poquito tedioso otra vez, entramos ya en la figura del dominio, que es el primer derecho real nombrado en el artículo 1953, que ya mencionamos hasta el hartazgo cuáles son los derechos reales, ¿verdad? Y la primera es el dominio. Y dentro de eso, aparte de su concepto, vamos a tener que volver a retrotraernos a la evolución a través de las distintas doctrinas. Derecho romano, régimen feudal, cristianismo, leyes de partida, la tendencia individualista derivada de la Revolución Francesa, la revolución filosófica de la época de la enciclopedia, la influencia de las escuelas económicas liberales, las tendencias sociales. Hasta ahí es todo doctrina. Después entramos en el dominio, en el Código Civil y en la Constitución Nacional. Así que van a tener que tener ya su Constitución Nacional también para la próxima clase, porque ahí vamos a entrar ya, como les digo, básicamente vamos a dar pie a lo que es nuestra materia propiamente. Porque vamos a tener que hablar de la explotación racional como fundamento del dominio. Ese sí o sí es tema de examen. Explotación racional, también de trabajo práctico, les cuento luego. La explotación racional como fundamento del dominio. No la parte de fundamentación, ahí se me seca la boca, filosófica, económica y jurídica. Pero sí nos van a pedir hablar sobre el estado actual del problema. Con relación al fundamento del dominio. La siguiente unidad sí ya desglosamos lo que es el dominio. Vamos a empezar en la 13 y a hablar de la extensión del dominio, de las garantías del derecho de dominio, los modos de adquirir el dominio, la adquisición del dominio de inmueble. Hasta ahí son 5 unidades que hacen referencia al primer derecho real consagrado en el artículo 1953 del Código Civil Paraguayo. De manera que básicamente vamos casi cerrando lo atinente a la posesión, pero vamos a hacer el cierre y apertura de los interdictos en la siguiente unidad, que va a ser la unidad 11, donde vamos a hablar y dar por finalizado lo concerniente a la posesión propiamente dicha. Y entraríamos ya a darle inicio a los derechos reales propiamente. Y después ya vamos a entrar en materia y les va a gustar. Hasta ahora nomás venía siendo un poquito tedioso, un poco arqueladito, mucha doctrina, mucha teoría, mucho gregre para decir Gregorio, como se dice. Pero ahora va a empezar a dar gusto nuestra materia. Independientemente del inicio acá del dominio, de su concepto y demás. Pero es como refrescar un poquito lo que ya dieron en economía política y todo eso. Carlos Marx y todos los grandes liberalistas. En fin, vamos a entrar en materia propiamente. De manera que si no hay alguna consulta que quieran hacer sobre las unidades desarrolladas, damos por finalizada la clase de hoy y nos estaríamos conectando nuevamente en la próxima clase. Voy a tener muy presente el pedido de ustedes, que es trabajo práctico individual, y que la fecha del parcial sería entonces el 23 de octubre, de acuerdo a lo que tomé nota en principio. ¿Están con alguna consulta previa? ¿Quedó claro? ¿Damos por finalizada la clase? Sí, doctora, está súper claro todo. Entonces, para finalizar, sería el primer parcial ya confirmado para el siguiente viernes, y sería, si no quedan 2 unidades más que hacer el próximo martes de la 1 a la 12, ¿verdad?
Y sí, sería de la unidad 1 hasta la 12 que vamos a desarrollarla, pero ustedes dicen ya para que de hoy en noche sea nuestro parcial, entonces si nos